Si alguien me hubiera dicho que en la boda de mi hija todo se iba a ir al carajo por culpa de una canción, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, contándolo. Soy Luis de la Torre, empresario madrileño con más dinero del que sé en qué gastar y una esposa, Isabel, que ha sabido aprovechar cada euro. Me casé con ella hace más de 20 años porque era guapa, elegante y sobre todo, lista. Demasiado lista. Pero no porque fuera buena persona, sino porque sabía manipular mejor que nadie. Desde fuera, todo el mundo nos veía como la pareja perfecta. Pero la verdad es que Isabel miente más que respira. Si le dices que el cielo es azul, te asegura que es verde y hasta te da pruebas científicas para demostrarlo. Así que cuando nuestra hija Claudia anunció su boda, supe que Isabel convertiría el evento en un espectáculo diseñado para que ella brillara más que la novia. Y así fue. La iglesia estaba decorada como si fuera la coronación de un rey. Isabel había escogido hasta la última flor y se aseguraba de que todo el mundo supiera cuánto había costado cada detalle. Pero a mí me daba igual. Lo único que me importaba era Claudia, mi niña, mi orgullo. Todo iba según lo planeado, hasta que vi al oficiante de la ceremonia. Un sacerdote sí, pero uno que no me sonaba de nada. No era el que habíamos elegido. No era el que habíamos pagado. Y cuando empezó a hablar, supe que lo conocía de algún sitio. Pero no tenía ni idea de dónde. No fue hasta que empezó a cantar que el suelo se abrió bajo mis pies. Porque esa canción, esa voz, eran las mismas de mi primer amor. De la chica que desapareció sin dejar rastro cuando éramos adolescentes. Y en ese momento mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Por un momento pensé que estaba imaginando cosas. Que el vino caro que habíamos servido antes de la ceremonia me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Esa voz. Esa canción. No podía ser coincidencia. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba recordar cuántos años habían pasado. 35, tal vez más. Pero lo sabía. Sabía que era ella. Se llamaba Sofía. Mi primer amor. La chica con la que pasé los mejores años de mi adolescencia. La que me juró que nunca me dejaría. Y la que un día desapareció sin explicación. Cuando Sofía se esfumó, yo tenía 17 años. Un día nos besábamos en un banco del Retiro y al siguiente ni rastro de ella. Su familia no quiso hablar del tema. Sus amigos se encogían de hombros. Era como si nunca hubiera existido. Y ahora estaba allí. De pie frente a mí vestida con sotana, con la misma voz que recordaba, como si el tiempo no hubiera pasado. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Me levanté de golpe de mi asiento, atrayendo miradas curiosas. Isabel me lanzó una mirada de advertencia como diciendo si arruinas este día, te mato. Pero no me importaba. Sofía, la mujer que había amado más que a nadie en mi juventud, estaba frente a mí oficiando la boda de mi hija. Cantando la misma maldita canción que solía cantar en las noches de verano, cuando me susurraba que nunca me dejaría. Y ahora, ¿qué demonios hacía aquí? No escuché nada más de la ceremonia. Ni los votos de mi hija, ni el discurso del novio, ni las sonrisas emocionadas de los invitados. Solo veía a ella. A Sofía. Cada nota de aquella canción me arañaba el alma. Intenté mantener la compostura, pero mis manos temblaban sobre mis rodillas. Isabel me lanzó otra mirada fulminante desde su asiento. Se inclinó un poco y me susurró. Si vas a tener un infarto, hazlo después de la boda. Ignoré su veneno. Tenía problemas más grandes que ella en ese momento. Miré a Sofía. Su rostro, aunque maduro, tenía los mismos rasgos que recordaba. La misma piel clara, los mismos ojos oscuros que un día me prometieron amor eterno. No había duda, era ella. Y entonces el momento que lo cambió todo. La canción terminó. Sofía bajó la vista, hizo la señal de la cruz y dijo con voz solemne. Que Dios bendiga esta unión. Luego levantó la cabeza y me vio. Nuestros ojos se encontraron. Y su rostro perdió todo el color. Se quedó paralizada. Un instante, 2 instantes, luego casi imperceptiblemente sus labios se separaron. Murmuró algo.
No lo oí. Pero supe lo que dijo. Mi nombre. Luis. Lo dijo sin voz, apenas moviendo los labios, como si fuera un nombre prohibido. El impacto fue inmediato. Sus manos temblaron. Sus ojos se llenaron de un terror puro, casi infantil. Y en ese momento supe que ella también me había reconocido. ¿Pero por qué el miedo? La pregunta me perforó el pecho. No era la reacción de alguien que se reencuentra con un amor del pasado. No había nostalgia, ni emoción. Solo pánico. ¿Por qué tenía miedo de mí? El resto de la ceremonia fue un borrón. Las palabras, los aplausos, los anillos, todo desapareció en un ruido blanco en mi cabeza. Solo veía a Sofía. Ella evitaba mirarme. Terminó la ceremonia con la voz temblorosa, sus manos aferradas al misal como si fuera un salvavidas. Cuando todo acabó, Claudia y su esposo salieron entre vítores. La gente se puso de pie, Isabel aplaudía con la sonrisa de una reina en su trono. Pero yo me quedé en mi asiento con el corazón golpeándome las costillas. Sofía se dio la vuelta, recogió sus papeles y salió apresurada por la sacristía. Y supe que no era casualidad. No quería hablar conmigo. Huía. Me levanté de golpe. Tenía que seguirla. ¿A dónde vas? Preguntó Isabel, agarrándome del brazo con fuerza. Me la quité de encima. Voy al baño. Ni se te ocurra largarte ahora. Las fotos son afuera, y después vamos a la recepción. No hagas ninguna de tus estupideces. No respondí. Salí del banco y caminé rápido hacia la sacristía. Mi corazón latía con fuerza. 35 años sin verla. 35 años sin respuestas. Y ahora, estaba a solo unos metros. Empujé la puerta. Y ahí estaba. Sofía con la sotana todavía puesta, respirando agitadamente, apoyada contra la pared como si acabara de correr un maratón. Me miró con los ojos muy abiertos. Luis, susurró. Se me encogió el pecho. Era la primera vez que oía mi nombre en su voz después de tantos años. Di un paso hacia ella. ¿Eres tú? Una pregunta absurda. Claro que era ella. Sofía tragó saliva. Miró hacia la puerta, como si estuviera calculando si podía escapar. Pero no la dejé. ¿Qué pasó contigo? Pregunté, mi voz más dura de lo que quería. ¿Por qué desapareciste? Sofía cerró los ojos, como si mi pregunta la hubiera golpeado físicamente. Cuando los abrió, no vi amor, ni felicidad. Solo culpa. Y supe en ese instante que la historia que me iba a contar no me iba a gustar. Sofía se quedó en silencio. Sus labios temblaban, su respiración era irregular. Tenía miedo. No del tipo de miedo que sientes cuando te enfrentas a un desconocido, sino el miedo de alguien que lleva una verdad enterrada demasiado tiempo y sabe que, tarde o temprano, saldrá a la luz. Sofía, dime la verdad, le exigí acercándome un poco más. ¿Por qué desapareciste? Ella negó con la cabeza. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Ella cerró los ojos. Por favor, Luis, no hagas esto aquí. Aquí. Como si el lugar fuera el problema. Como si la iglesia tuviera algo que ver con las respuestas que me debía. La sangre me hervía. 35 años preguntándome qué pasó con la única mujer que de verdad había amado. 35 años de noches en vela, pensando si estaba viva o muerta. Y ahora, cuando por fin la tenía frente a mí, quería evadirlo. No iba a permitirlo. Me debes una explicación, solté entre dientes. No puedes simplemente desaparecer de mi vida y luego aparecer aquí como si nada. No después de todo este tiempo. Sofía tembló. Por un momento pensé que iba a echarse a llorar. Pero en vez de eso me miró con una tristeza infinita y dijo: No fui yo quien desapareció, Luis. Fueron ellos los que me hicieron desaparecer. Sentí un escalofrío. ¿Ellos? ¿Quiénes? Ella tragó saliva. Tu familia. Mi corazón se detuvo. ¿Qué?
Sofía se abrazó a sí misma. Me obligaron a irme, Luis. Me dieron una opción, desaparecer, o hacerte daño a ti. Mi mente no podía procesarlo. Eso no tiene sentido. ¿Quién te amenazó? Ella me miró directamente a los ojos. Y entonces lo dijo. Tu padre. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Mi padre. El cabrón de mi padre. Me quedé en blanco. No podía ser. Mi padre, Rafael de la Torre, era un hombre duro, sí. Ambicioso. Dominante. Pero, capaz de hacer algo así. Estás mintiendo, dije, aunque en el fondo no estaba seguro de mis propias palabras. Sofía me miró con tristeza. ¿De verdad crees que te mentiría después de todo esto? Mi cabeza decía que sí. Mi corazón decía que no. Necesito que me expliques, dije al final, mi voz más controlada. Todo. Ella respiró hondo como si necesitara reunir valor. Tu padre me citó una noche en su despacho. Yo pensé que quería hablarme de nuestra relación, que quería conocerme, pero cuando llegué, me di cuenta de que no estaba solo. Mi estómago se encogió. ¿Quién más estaba ahí? Sofía apartó la mirada. Tu madre. Y dos hombres que no conocía. Me pasé una mano por la cara. Esto iba de mal en peor. ¿Qué te dijeron? Ella tragó saliva. Tu padre me explicó con toda la calma del mundo, que yo no era adecuada para ti. Que mi familia era demasiado humilde, que yo no tenía futuro. Que un de la Torre no podía desperdiciar su vida con alguien como yo. Sentí náuseas. Era exactamente el tipo de cosas que mi padre diría. Intenté defenderme, continuó Sofía. Le dije que nos queríamos, que el dinero no importaba. Se le escapó una risa amarga. Y entonces lo dijo. ¿Qué? Ella me miró directo a los ojos. Si realmente lo quieres, desaparece. O haré que él desaparezca primero. El frío me recorrió la espalda. No. Sí, susurró Sofía. Dijo que si no me iba sin decirte nada, haría que pareciera un accidente. Un desafortunado incidente para alejarte de mí para siempre. Mi cuerpo entero se tensó. No te creo. Pero en el fondo, lo hacía. Mi padre no era un asesino, pero era un hombre que siempre conseguía lo que quería. Siempre. Y si él pensaba que Sofía era un problema para mi futuro, no me sorprendía que la hubiera eliminado de mi vida con la misma frialdad con la que cerraba un negocio. Yo no tuve opción, Luis, su voz se rompió. Me fui porque te quería. ¿Por qué nunca me lo dijiste después? Ella sonrió con tristeza. ¿De verdad crees que me habrían dejado? No tuve respuesta. Y por primera vez en mi vida, odié a mi padre con toda mi alma. Mi corazón latía con fuerza, golpeándome el pecho como un tambor de guerra. Sofía estaba allí temblando, mirándome con esos ojos llenos de una tristeza que no podía ser fingida. Pero no podía ser verdad. No quería que fuera verdad. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? Pregunté, más para mí que para ella. Sofía soltó una risa vacía. Porque sé lo que pasó después. Sé que tu padre te envió a estudiar a Inglaterra pocas semanas después de que me fui. Que apenas te dejó respirar. ¿Nunca te pareció extraño? Recordé ese periodo con un nudo en el estómago. Era cierto. Cuando Sofía desapareció, yo pasé semanas buscándola. Hablé con sus amigos, fui a su casa, llamé a su madre una y otra vez, pero nadie me daba respuestas. Hasta que de repente mi padre decidió que era el momento perfecto para enviarme a Londres. Dijo que era por mi futuro. Que necesitaba concentrarme en mi educación y no perder el tiempo con tonterías. Yo no lo entendí en su momento. Pensé que solo era él siendo el cabrón de siempre. Pero ahora. Me controló desde el principio, murmuré, más para mí mismo que para ella. Sofía asintió. Lo hizo. Y funcionó. Todo mi mundo se derrumbaba. Durante años había pensado que Sofía me había abandonado. Que simplemente había elegido desaparecer de mi vida. Pero la verdad era mucho peor. Me la habían arrebatado.
Apreté los puños. ¿Por qué nunca intentaste volver? Sofía suspiró. Porque sabía que nunca me lo permitirían. Porque tuve miedo. Sus ojos se humedecieron. Me fui con lo puesto, Luis. No me dejaron ni despedirme de mi madre. Me obligaron a irme a otra ciudad. Me dejaron sin nada. Mi sangre hervía. No solo por lo que mi padre le había hecho a ella, sino porque lo había hecho a mí también. Toda mi vida había creído en su versión de las cosas. En sus reglas. En su control. Había construido mi vida sobre sus decisiones. ¿Y Sofía? Sofía había sido el precio que pagué sin darme cuenta. La miré fijamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estás aquí, en la boda de mi hija? Ella apartó la vista. Porque ya no tengo miedo, susurró. ¿Y por qué hay algo más que debes saber? Se me heló la sangre. ¿Qué más? Sofía tragó saliva. No me fui sola, Luis. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. ¿Qué? Ella cerró los ojos y murmuró, casi en un susurro. Me fui con nuestro hijo. El mundo se detuvo. Mi mente se quedó en blanco. No podía haber oído bien. ¿Nuestro qué? Susurré sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. Sofía me miró con los ojos llenos de culpa. Nuestro hijo Luis. Cuando me obligaron a irme, ya estaba embarazada. La iglesia a mi alrededor desapareció. Solo quedaba ella y esa frase, repitiéndose en mi cabeza. Eso no es posible. Pero lo era. Claro que lo era. Rápidamente mi mente retrocedió más de 3 décadas, a esas tardes en su habitación, cuando nos jurábamos amor eterno y no nos importaban las consecuencias. Dios. No me lo dijiste, mi voz sonó más rota de lo que esperaba. Sofía dejó caer los hombros. Nunca tuve la oportunidad. Cuando me enteré ya estaba lejos. No tenía dinero, no tenía a quién recurrir, y tenía miedo de lo que tu padre haría si se enteraba. Me llevé las manos a la cabeza. No. No puede ser. Pero tenía sentido. Mi padre no solo había querido alejarme de Sofía. Había querido alejarme de mi propio hijo. Dime que no lo diste en adopción. Sofía negó con la cabeza de inmediato. No, jamás. Lo crié sola. ¿Cómo pude? Las palabras apenas entraban en mi cerebro. 35 años. 35 años en los que había vivido sin saber que tenía un hijo. ¿Cómo se llama? Logré preguntar con un hilo de voz. Ella dudó un segundo y luego dijo. Daniel. Daniel. No sé por qué, pero al oír ese nombre sentí un golpe en el pecho. Era real. Él sabe quién soy. Sofía apartó la mirada. No. Nunca quise ponerlo en peligro. Creí que era mejor que creciera sin saber la verdad. Me llevé una mano a la boca. ¿Dónde está ahora? Ella respiró hondo. Vive en Madrid. Tiene 35 años. Es periodista. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Un periodista? Dios, Sofía, eso significa que puede haber estado escribiendo sobre mí sin saberlo. Ella asintió. Es posible. La ironía me golpeó con toda su fuerza. Toda mi vida me había preocupado por mis negocios, por el dinero, por mi imagen. Y mientras yo jugaba a ser el gran empresario, mi propio hijo podría haber estado investigándome sin saber quién era yo. El pensamiento me dejó paralizado. Pero entonces otra idea se filtró en mi mente, una que me heló la sangre. Sofía, si Daniel no sabe quién soy, ¿por qué me lo estás contando ahora? Ella me miró fijamente. Y entonces lo dijo. Porque tu padre sí lo supo. El mundo se me vino encima. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué estás diciendo? Sofía cerró los ojos un instante como si estuviera reuniendo fuerzas. Hace unos años, alguien me empezó a seguir. No era obvio al principio, pero lo sentía. Recibía llamadas en las que nadie hablaba. Había coches que veía repetirse en distintos lugares.
Al principio pensé que era paranoia, pero luego recibí una carta. Mi piel se erizó. ¿Qué decía? Sofía respiró hondo. Era corta. Solo decía, sabemos la verdad sobre tu hijo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Quién la envió? No lo sé, susurró. Pero un mes después, tu padre murió. Mi cuerpo entero se tensó. Mi padre había muerto de un infarto fulminante hace 3 años. O eso era lo que nos habían dicho. ¿Estás diciendo que mi padre descubrió lo de Daniel justo antes de morir? Sofía asintió lentamente. Yo no fui la única que recibió esa carta, Luis. Él también la recibió. El escalofrío recorrió mi espalda. Pero si él ya sabía lo de Daniel desde el principio. No, Luis. Él me obligó a irme, pero nunca supo que estaba embarazada. El golpe de la revelación me dejó sin palabras. Cuando recibió esa carta, se asustó. Demasiado. Algo cambió en él. Sofía bajó la voz. Un mes después, estaba muerto. Me pasé una mano por la cara. Esto no tenía sentido. ¿Estás diciendo que lo mataron? Sofía negó con la cabeza. No lo sé. Pero murió justo después de enterarse. Y alguien, en algún sitio, quería que él lo supiera. El aire en la iglesia se volvió pesado. Mi padre había sido un hombre poderoso. Implacable. Pero incluso los hombres más fuertes pueden tener miedo. Si él realmente había muerto justo después de descubrir que tenía un nieto oculto, entonces alguien más estaba moviendo los hilos. ¿Crees que Daniel está en peligro? Pregunté sintiendo un sudor frío en la espalda. Sofía me miró con tristeza. No lo sé. Pero ya no podía seguir callando. Me apoyé contra la pared, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Toda mi vida había sido una mentira. Y ahora, no solo tenía un hijo. Había alguien más que sabía la verdad antes que yo. Alguien que podría estar vigilándonos ahora mismo. El peso de la verdad me cayó encima como una losa. 35 años. Un hijo perdido. Un padre que me controló hasta la muerte. Y ahora, alguien más sabía todo esto antes que yo. Sofía, mi voz apenas salió. ¿Has hablado con Daniel? Ella negó con la cabeza. No. No sé cómo hacerlo. Para él, yo siempre fui su única familia. Si de repente le digo que su padre es uno de los empresarios más conocidos de España. Se frotó las sienes con desesperación. No sé cómo lo tomaría. Y ahí estaba el verdadero problema. Daniel no sabía quién era yo. Y tal vez había alguien que no quería que lo supiera. Necesito encontrarlo. Hablar con él. Sofía alzó la vista alarmada. Luis, no sé si es una buena idea. No sabemos quién más está detrás de esto. Precisamente por eso. Si alguien más sabe la verdad, necesito actuar antes que ellos. Mi cabeza iba a 1000 por hora. Si mi padre había recibido una carta, ¿por qué yo no? No tenía sentido. Pero entonces un detalle enterrado en mi memoria me golpeó de lleno. Espera. Sofía me miró confundida. ¿Qué? Saqué el móvil del bolsillo y busqué en mis correos. Hace un par de años, después de la muerte de mi padre, había recibido un mensaje anónimo. Lo encontré. El remitente era desconocido. No tenía asunto. Pero el contenido. A veces el pasado vuelve aunque intentemos enterrarlo. ¿Listo para conocer la verdad? En su momento, lo había ignorado. Pensé que era spam, o alguna broma de mal gusto. Pero ahora tenía un significado completamente distinto. Luis, la voz de Sofía tembló. ¿Qué es eso? Giré la pantalla para mostrárselo. Ella palideció. Dios mío. Mi corazón latía con fuerza. Ese mensaje había llegado poco después de la muerte de mi padre. Lo miré otra vez. ¿Listo para conocer la verdad? Mi mandíbula se tensó. Alguien estaba jugando conmigo. Y estaba a punto de averiguar quién. Mi mente trabajaba a toda velocidad.
Ese mensaje no era una coincidencia. Alguien había querido que supiera la verdad, pero no directamente. No me dieron respuestas, solo pistas. Y ahora que conocía la historia de Sofía, estaba claro que había alguien más en esta partida. Voy a encontrar a Daniel, dije cerrando el móvil de golpe. Sofía se tensó. Luis, espera. Pero no esperé. Salí de la sacristía sin mirar atrás, sintiendo que mi vida entera estaba a punto de cambiar otra vez. La boda seguía afuera. Claudia reía abrazada a su esposo, mientras los invitados bebían y conversaban. Pero yo ya no estaba ahí. Mi hijo estaba afuera en algún lugar, y no tenía ni idea de quién era yo. Saqué el móvil de nuevo y abrí el navegador. Daniel, periodista, Madrid. Decenas de resultados aparecieron. Muchos Daniels. Pero entonces un nombre saltó ante mis ojos. Daniel Navarro. Un artículo reciente, una foto. Mi respiración se cortó. Era él. Tenía mis ojos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. 35 años sin saber de él y ahora aquí estaba, frente a mí en una pantalla. Y entonces vi su último artículo. Lo abrí con manos temblorosas. La red de corrupción en las élites españolas, lo que nadie quiere que sepas. Mi estómago se hizo un nudo. Daniel no solo era periodista. Era investigador. Y según el artículo, estaba escribiendo sobre familias poderosas. Familias como la mía. Como los de la Torre. La sangre me abandonó el rostro. ¿Era por esto que alguien me había mandado aquel mensaje? ¿Daniel estaba demasiado cerca de la verdad sin saber que era su propia historia? Mi mente iba demasiado rápido. Tenía que verlo. Ahora mismo. Fui al final del artículo. Correo de contacto. Abrí la app de mensajes y empecé a escribir. Pero antes de que pudiera presionar enviar, mi móvil vibró. Un número desconocido. Sofía, que me había alcanzado, lo vio y se puso pálida. Luis, no contestes. Pero lo hice. Me llevé el móvil al oído. ¿Quién es? Un silencio. Y luego una voz profunda y desconocida. Si valoras la vida de tu hijo, déjalo en paz. La llamada se cortó. Me quedé helado. Sofía me agarró del brazo, los ojos llenos de pánico. Luis, ¿qué está pasando? Yo ya lo sabía. Alguien más estaba vigilando a Daniel. Y ahora, yo estaba en su radar también. Me quedé mirando el móvil, la pantalla todavía iluminada con el número desconocido. Si valoras la vida de tu hijo, déjalo en paz. No era una advertencia. Era una amenaza. Sofía me agarró del brazo con fuerza. Luis, dime que no vas a hacer nada estúpido. La miré, pero mi mente estaba en otro lado. En Daniel. Alguien lo está vigilando, murmuré. Alguien que no quiere que sepa la verdad. Precisamente por eso tienes que alejarte, susurró Sofía, desesperada. Si nos metemos en esto podríamos ponerlo en más peligro. Pero yo ya no podía hacerme a un lado. 35 años sin saber de él. 35 años de decisiones que nunca tuve la oportunidad de tomar. Ahora sabía la verdad. Y no iba a ignorarla. Respiré hondo y miré a Sofía. Necesito verlo. Ella negó con la cabeza. No puedes. Voy a hacerlo. Sabía que había gente poderosa detrás de esto. Pero yo también era poderoso. Y por primera vez en mi vida, no iba a usar mi dinero para negocios o influencia. Iba a usarlo para proteger a mi hijo. Abrí el móvil y volví a mirar la foto de Daniel. Mi hijo. Un desconocido para mí. Pero mi sangre. No le iba a dar la espalda. ¿Vas a decirle la verdad? Preguntó Sofía con la voz rota. Asentí. Sí. Ella cerró los ojos. Entonces, que Dios nos ayude. Guardé el móvil en el bolsillo y caminé hacia la salida de la iglesia. No tenía un plan. No sabía quién estaba detrás de todo esto. Pero iba a encontrarlo. Y si alguien pensaba que iba a quedarme quieto,
estaban a punto de descubrir quién era realmente Luis de la Torre. Salí de la iglesia con un solo objetivo en mente. Encontrar a mi hijo. Mi chofer ya esperaba afuera, listo para llevarnos a la recepción de la boda. Isabel me miró con los ojos entrecerrados, claramente molesta porque había desaparecido durante la ceremonia. Luis, ¿dónde demonios estabas? Espetó, pero su voz se perdió en el aire. Tengo que hacer algo, dije sin mirarla. ¿Algo? ¿Ahora? Es la boda de nuestra hija. No me importaba. No más mentiras. No más manipulaciones. Abrí la puerta del coche. No me esperes despierta. Isabel gritó algo detrás de mí, pero la puerta se cerró y su voz se volvió un murmullo lejano. Saqué mi móvil. Busqué la dirección de Daniel en su perfil profesional y se la mostré al chofer. Llévame aquí. Ahora. El viaje fue un torbellino de pensamientos. ¿Cómo reaccionaría al verme? ¿Me creería? ¿Me odiaría? En media hora llegamos a un barrio modesto, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Un edificio de apartamentos sencillos. Me bajé del coche con el corazón latiendo con fuerza. Toqué el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió. Y ahí estaba él. Mi hijo. Daniel me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Claro que no me reconocía. Sí. Abrí la boca, pero no encontré las palabras. 35 años tarde. Pero finalmente logré decirlo. Daniel, tenemos que hablar. Él frunció el ceño. ¿Quién es usted? Tragué saliva. Soy. Tu padre. Lo iba a decir. Pero en ese momento un sonido me congeló. Un coche negro frenó de golpe frente al edificio. Dos hombres con gafas oscuras bajaron. Sofía tenía razón. No estábamos solos en esto. Daniel los miró y su expresión cambió. Mierda. Él los reconocía. Yo también. Los hombres se acercaban. Mi corazón se aceleró. No había tiempo para explicaciones. Solo dije dos palabras. Corre, hijo. Esa noche lo cambió todo. Daniel y yo escapamos juntos. Fue la primera vez que estuve con mi hijo protegiéndolo. La primera vez que él supo la verdad. No me creyó al instante. ¿Quién lo haría? Pero poco a poco, con pruebas, con historias que solo su madre podría conocer, con los secretos de mi padre revelados, entendió quién era yo. Y entendió que estábamos en peligro. Aquel encuentro no fue el final de la historia. Fue el principio. Hoy, meses después, seguimos descubriendo la verdad. Siguen persiguiéndonos, siguen queriendo callarnos. Pero ahora estamos juntos. Y si algo aprendí de esto, es que el dinero no significa nada. Que el poder solo sirve si sabes para qué usarlo. Y yo sé en qué voy a usar el mío. Voy a proteger a mi hijo. Cueste lo que cueste. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.